He aquí una visión esperanzadora de la vida y de la muerte desde la ciencia, desde la biología. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy les quiero narrar la reseña de un libro que para mí fue muy importante. Es el primer libro con el que me acerqué a estudiar la muerte desde un punto de vista biológico. Antes de encontrar este libro, La muerte y sus ventajas, de Marcelino Cereijido y Fanny Blanc Cereijido, yo solamente me había acercado a la muerte desde la religión o desde la filosofía, pero no desde la biología. Entonces quiero compartir con ustedes algunos conceptos que me parecen fundamentales para comprender este proceso que también forma parte de la vida, el proceso de morir. Veamos primero el formato del libro. Es de la colección La Ciencia para Todos, el número 156, publicado por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica. El ejemplar al que yo tuve acceso es de 1997. Y también quiero que revisemos un poco quiénes son sus autores. Marcelino Cereijido Mattioli nació en Buenos Aires, Argentina, en 1933. Se naturalizó mexicano. Él se graduó como médico y doctor en fisiología en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un postdoctorado en biofísica en la Universidad de Harvard. Ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Nueva York y en el CIMBESTAF en México, donde ha sido investigador emérito con cátedra patrimonial y nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Coautora de este libro es Fanny Blanc Cereijido, que es graduada en Medicina por la Universidad de Buenos Aires. Vamos con la reseña del libro. ¡Comenzamos! Morirás y en este libro trataremos de explicarte por qué y cómo. Pero aún en el caso de que no te interese de manera personal, el tema de la muerte es tan imprescindible para comprender el funcionamiento de la vida, la mente y la sociedad que sería aconsejable que lo incorpores a tu visión del mundo. Permítenos justificar dicho consejo a través de algunos ejemplos. Y a continuación nos enlista algunas ideas que me parecen fundamentales. Pongan atención en esto, por favor. El primer ejemplo que pone dice: la diversidad de organismos que habitan el planeta es exuberantemente exagerada. Sin embargo, y a pesar de que es tan variada la vida en el planeta Tierra, a pesar de todas las diferencias que en todos los seres vivos pueden existir, todos comparten la misma característica, que todos mueren. Todos los organismos vivos son mortales. Ya en el desarrollo del libro nos explica que aunque hay organismos que viven solo unas horas, también hay algunos que pueden vivir hasta milenios, como el caso de algunos árboles. Pero eso no evita que mueran eventualmente. El segundo ejemplo es que la muerte nos concierne a todos, porque todas y cada una de nuestras células llevan genes programados para matar a la célula en cuanto surja la necesidad. Es decir, en nuestro organismo y en el de todos los seres vivos existen genes que se coordinan para matar a las células y por consiguiente al organismo que las contiene. En el tercer ejemplo nos habla de que a lo largo de las culturas desde la antigüedad, cada una ha sido caracterizada por los descubrimientos o hallazgos que los hombres han desarrollado. Por ejemplo, en los siglos 6 al 4 a.C., se caracterizaron por el apogeo de la cultura griega que sentó las bases de la filosofía. En el siglo XV se caracterizó por el descubrimiento de América. En el siglo XX, este siglo puede considerarse como el siglo de la muerte, pero no solamente porque haya habido 2 guerras mundiales, sino porque fue el siglo en el que se empezó a estudiar la muerte desde el enfoque científico, no necesariamente desde la religión o la filosofía. El cuarto ejemplo, si hay una especie que se llama Homo sapiens, es porque hubo una larga evolución biológica que los generó. Y aquí en este punto menciona algo muy interesante. En esa vena donde todo gene busca perpetuarse, se puede entender que la gallina no es más que una estrategia, un truco del huevo para hacer otro huevo. Con esta óptica, los genes luchan por la vida como una forma de trascender a la muerte, y así fue como evolucionaron hasta generarnos a todos. Esta idea significa, queridos amigos, que entonces los individuos, los seres vivos como individuos, todos somos mortales, pero la vida puede llegar a ser inmortal, puesto que así lo demuestran los estudios de la biología. Quinto ejemplo es que el sentido temporal que los humanos podemos tener nos permite calcular qué va a suceder en el futuro y adecuarnos para sobrevivir
insiste en que no hay ni hubo civilización sin creencias místicas, y no hay ni habrá religión que no reserve un lugar central y pormenorizado sobre el destino post-mortem. Por lo tanto, la muerte se puede considerar como uno de los motores mismos de la civilización. Cuando uno entra a hacer estudios sobre la muerte y la tanatología, encuentra un bagaje inmenso, pero como les repito, este para mí fue el primer acercamiento a la muerte que me generó muchísima esperanza. En este pequeño libro de divulgación científica, que solo contiene 157 páginas, hay toda una enseñanza sobre la vida que me parece relevante y que ojalá que ustedes pudieran acercarse a él. No estoy segura si el libro todavía está en el mercado, pero en tal caso pueden encontrarlo en las librerías de usado, en las reseñas en internet. El libro, en síntesis, contiene los siguientes conceptos. Espero que a pesar de que yo les ofrezco esta síntesis, ustedes se acerquen al libro porque traen unos ejemplos preciosos de experimentos que solo se conocen por los especialistas, por los que están dentro de los laboratorios. ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo llegué o la síntesis que hice de este libro? En primer lugar, los autores nos muestran que la muerte, lejos de ser una tragedia de la vida, es justamente la que ha hecho posible la preservación de ella y además la evolución de las especies. Porque desde el análisis del comportamiento de las células que hace la biología y la genética hasta los hallazgos de la filosofía que demuestran que la vida en sentido genérico ha programado la muerte de las células, de los individuos y de las especies. ¿Pero por qué sostiene esta hipótesis? A ver, punto número 1. Porque parece haber una selección adecuada a la preservación de la vida. Las especies son una posibilidad, pero desde que surgen ya llevan un destino. ¿Cuál? El de morir. Punto número 2. Si las células no sirven, se desechan o son desechadas cuando han cumplido el propósito de la reproducción. Sin embargo, hay algunas células que se mantienen con vida, ocultas en los organismos que han creado. No todas se reproducen y mueren para ser repuestas como las células de la piel, y hay células programadas para durar mucho más que las neuronas, pero estas células se mantienen escondidas, porque antes se creía que todas las células del organismo morían y se renovaban cada cierto tiempo. Punto número 3. Hasta ahora no se conoce la inmortalidad en ningún ser vivo, a pesar de que hay algunos muy longevos como los árboles y algunos organismos unicelulares que pueden durar millones de años, como el encontrado en los intestinos de un mastodonte muerto. Punto número 4. Los humanos, igual que todos los seres vivos, somos finitos, a pesar de nuestros esfuerzos por alcanzar el cielo de la eternidad. Las religiones son una creación del hombre ante la angustia de la muerte. La idea del alma surgió cuando se vio la descomposición del cuerpo y se interpretó que el alma se separa de él. Fue San Agustín con su obra La ciudad de Dios que influyó en la creencia de un paraíso después de la vida y de la muerte. Y aquí aporto algo de mi propia voz. Esta afirmación de que el hombre creó la religión para suavizar el dolor y incertidumbre ante el misterio de la vida no es propia de ser ejido. Esto ya se ha estudiado por los antropólogos y los arqueólogos cuando se estudian las culturas antiguas, porque en todas hay referencia a qué se hacía con los cadáveres y qué se creía que pasaba con la gente cuando moría. Para esto pueden ustedes, por ejemplo, acudir a la película La balada del Narayama, que también pueden encontrar aquí en YouTube, y van a darse cuenta de que qué pensaban en aquel pueblo de Japón respecto a la muerte. Y el punto número 5. Desde la biología se puede entender las estrategias de la genética por preservarse y evolucionar buscando la eficiencia, la mejor adaptación al medio. Por eso la muerte de los individuos importa solo como mecanismo de evolución. Punto número 6. Desde la filosofía ha habido pensadores que no le encuentran sentido a la vida ni a la muerte. Otros que proponen que los seres humanos le impriman ese sentido, y sobre este tema hay un montón de estudios en psicología a los que ustedes pueden acceder. Punto número 7. Las ideas sobre la muerte cambian con el tiempo y hasta las formas y razones por las que se muere. La inteligencia y la conciencia de la temporalidad surgieron en el hombre justo por la vulnerabilidad para sobrevivir en un mundo de depredadores. Ese fue el punto número 8. Punto número 9. La vida es cambio, pérdidas constantes. El anciano está más cerca de la muerte. En la sociedad industrial, la muerte se está negando porque se recluye a
los moribundos en los hospitales. Se niega igual que antes se negó la sexualidad. El hombre pretende controlar la muerte y el sexo, dos fuerzas de gran poder. Las personas viven más si tienen algo que los arraiga a la vida. El amor es una manera. Si se niega la pasión, se niega la vida. Por lo tanto, es importante desear el deseo. Y aquí se llega a una conclusión muy importante. La muerte es el motor de la civilización. Esta obra nos permite una lectura fluida y amena por su esquematización lograda y didáctica. Así que es ampliamente recomendada. Si ustedes se han preguntado qué pasa después de la vida, por qué morimos, es injusto que estemos vivos y después ya no estemos, a dónde se va nuestra alma, nuestra mente, nuestra energía cuando el cuerpo se apaga. Este libro, La muerte y sus ventajas, es una buena forma de introducirnos a este estudio. Y otra ventaja que tiene el libro es que al final trae el apéndice 9, donde se hace una recopilación de mensajes de escritores y de filósofos sobre la muerte. Voy a tomar al azar, por ejemplo, Elias Canetti dice: hay que combatir a la muerte sin dejar de llevarla en la boca todo el tiempo, con un lema: valor y honradez. Woody Allen: a mí no me asusta morir, solo que no quisiera estar presente cuando me ocurra. Richard Dawkins: suprimir a Dios de la naturaleza es a menudo el primer paso para entenderla. Y bueno, como esto está muy interesante, les comparto un verso de Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y la última, Jacques Monod: el sueño de toda célula es ser dos células. Bueno amigos, muchísimas gracias por escuchar esta reseña. Espero que sea de utilidad, que les ayude a comprender preguntas si es que se las hicieron, y si no, pues hay que hacérnoslas. De alguna manera hay que atravesar la vida vivos, y con buena vida mucho mejor. Hasta pronto, que estén muy bien. Un abrazo.